doctor Eduardo Calixto es médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional Autónoma, con una maestría en el Instituto de Fisiología Celular en la misma UNAM, donde también obtuvo el grado de doctorado en neurofisiología en el mismo Instituto de Fisiología. El postdoctorado lo realizó en la Universidad de Pittsburgh, en Estados Unidos, concluyó en 2005 en Fisiología Cerebral. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, pero además es miembro activo de la Sociedad para Neurociencias desde el 2001 a la fecha. Actualmente es jefe del Departamento de Neurobiología de la Dirección de Investigaciones en Neurociencias del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, con quien hemos realizado varias actividades y convenios. Su línea de investigación se encuentra dirigida a estudiar los procesos neuronales, electrofisiológicos y sinápticos que explican las adicciones a diversas drogas, perdón por el grito, y modulación conductual sexual, ansiedad y depresiva por diferentes hormonas y neurotransmisores, así como la recuperación funcional neuronal. Además, es profesor invitado al Departamento de Neurociencias de la Universidad de Pittsburgh y en el Departamento de Neurofarmacología del Centro Paul Broca en París, Francia. También es profesor de la materia de Fisiología y Farmacología en la Facultad de Medicina de la UNAM y en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma. Es decir, tenemos a un distinguido Puma. Ha sido tutor de 42 tesis, para exámenes profesionales de la UNAM, y fue distinguido en 2010 con el premio Mentes Q Discovery 2010. Tiene el reconocimiento por trayectoria Cumbre Internacional del Conocimiento México, Senado de la República, Legislatura 2020. Es autor de muchas publicaciones científicas internacionales en revistas especializadas en neurociencias y de 4 libros. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? De verdad, un gusto, un privilegio, el honor es mío. Muy buenas tardes a todos. Y a donde usted se encuentre y donde usted vaya a ver esta transmisión, reciba un afectuoso saludo. Invitarlos a que compartan conmigo esta pasión por las neurociencias, por el estudio del cerebro y por el entendimiento de lo que hoy pues estamos muy lejos de entenderlo todo, pero lo que podemos conocer es realmente maravilloso. La corteza prefrontal, esta corteza que es la que hace inteligente al cerebro, que al mismo tiempo es tan increíblemente evolucionado y hace también que seamos distintos y al mismo tiempo tan fascinantes los seres humanos. ¿Sabe usted que tomamos al día en promedio 2,160 decisiones diarias y que estas pueden cambiar de acuerdo a nuestro estado de ánimo y que si estamos contentos, a gustos o enojados o tristes, estas decisiones pueden modificarse? Imagínese usted 16 horas del día despierto de una estructura cerebral que prácticamente quien toma decisiones es esta región más enfrente que tiene el cerebro, la corteza prefrontal. El cerebro es una estructura, un órgano maravilloso que apenas pesa el 2% representa el 2% de nuestro peso corporal, 1,350 gramos para los hombres, 1,275 gramos para las mujeres. Y esto no implica que tengamos un mejor cerebro los varones, sino simplemente que nosotros tenemos un poco más de grasa y agua en el cerebro, pero ellas lo tienen mejor conectado. 65% de los genes de los 34,000 promedio funcionales que tenemos en nuestro cuerpo, el 65% responden a los genes cerebrales. Esto quiere decir que el órgano que más genes tiene para su estructuración, formación, mantenimiento, fisiología y generación de prácticamente todo lo que hacemos todos los días es el cerebro. Es un órgano caro, es un órgano metabólicamente privilegiado, pero también estructuralmente muy evolucionado. El cerebro utiliza 20% del oxígeno total. Es energéticamente también muy caro y esto significa que las neuronas para estar funcionales necesitan de una gran cantidad de glucosa y de oxígeno, pero en términos generales esta estructuración implica claramente que la corteza prefrontal es una de las más evolucionadas. Esto significa que una de las partes del cerebro que más se conecta, favorece estructuración, modifica conductas, es nuestra corteza prefrontal. Imagínense si realizáramos un conteo de cuántas neuronas hay en nuestro cerebro, estaríamos hablando de 86,000 millones de neuronas en un individuo promedio adulto por arriba de los 35 a los 38 años.
Eventualmente, después de esta edad, estamos hablando aproximadamente de los 40, entre los 40 y 50 años vamos a perder un 3 a un 5% de nuestras neuronas. Quiere decir que una de las mejores épocas de nuestra vida es antes de los 35, 38 años. Pero hay que entender que cada una de estas neuronas puede estar conectada entre 5.000 a 15.000 neuronas. Es decir que, imagínense ustedes, tenemos un sustrato neuronal altísimo y de una conectividad maravillosa. Y no obstante eso, estas conexiones gradualmente se van haciendo cada vez mucho mejores, más fuertes. Sin esta corteza prefrontal, sin esta región frontal de nuestro cerebro, frontal inferior un poco, esta estructura que está por arriba de nuestros ojos, no tendríamos una mente flexible, porque la corteza prefrontal es la que aprende, la que recrea, la que recuerda, la enigmática que por momentos nos mete en conexiones constantes y al mismo tiempo se modifica durante el sueño. Para poder hablar de todo este proceso, déjenme contarle algo muy interesante. Habíamos dicho que el cerebro le corresponde el 2% de nuestro peso corporal, pero si hiciéramos una relación de nuestro cerebro con respecto a nuestro cuerpo, por ejemplo, los gatos y los perros están alrededor de un 0.4, 0.6%. Esta relación le llamamos cociente de encefalización. Déjeme decirle que los macacos tienen este coeficiente de encefalización entre 1.3 y 2.5, y los humanos andamos en un 0.6. Ninguna otra especie de mamíferos tiene esta característica de tener este coeficiente de encefalización tan grande y tan hermoso como lo tenemos. Es la corteza prefrontal la que nos permite tomar decisiones adecuadas en distintas circunstancias. Es la corteza prefrontal la que permite tomar una consecuencia, proyectarle la vida, tomar decisión y al mismo tiempo evaluar algunos límites de nuestra vida. Es nuestra corteza prefrontal en donde está nuestra memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva y la inhibición social. Quiere decir que en nuestra corteza prefrontal están prácticamente estableciendo las prioridades, las acciones y respuestas que por momentos a veces nos toman, por momentos impulsivos, la controlamos con la corteza prefrontal. La flexibilidad cognitiva, entonces aquellas cosas que entonces debemos jerarquizar, a qué sí le pongo, a qué no atención. Y además por momentos las reglas sociales están en la corteza prefrontal. Todo este proceso autobiográfico, quién soy, a dónde vengo y por qué tendría yo que estar estudiando tanto, ese pensamiento simbólico está dentro de nuestra corteza prefrontal, pero déjeme decirle, es la corteza prefrontal la que permite retener, manipular información durante periodos cortos. Parte de la memoria de estos elementos cortos, de estar en constante comunicación con el medio ambiente, están en nuestra corteza prefrontal. Memoria, retención de datos, procesamiento y solución de problemas está prácticamente en nuestra corteza prefrontal. De tal manera, entonces, fíjense nada más en un ejemplo característico. Si nosotros hacemos conexiones neuronales de un cerebro creativo, la corteza prefrontal está comunicando la parte derecha e izquierda con estas estructuraciones emocionales, con sensaciones prácticas de tomar una decisión y al mismo tiempo proyectar para qué sirve eso, tomar una decisión y al mismo tiempo movernos, y por otro lado generar esta estructuración mágica, increíble. Un te amo puede comunicar regiones de conocimiento, de proyección y al mismo tiempo de estructuraciones mágicas que hacemos prácticamente todos los días. Sin embargo, tenemos que reconocer algo muy importante. Las neuronas no son rígidas ni determinadas. Nuestro cerebro es una estructura física, pero adaptativa, con recuerdos limitados. Y este es uno de los factores fundamentales que tiene la ciencia. Debo de decir claramente que uno de los procesos de madurez que tiene nuestro cerebro es el proceso de ir poco a poco y gradualmente conectando neuronas. Un aspecto fundamental. Fíjense en este contexto. Permítanme presentarles en el cerebro esta parte que está en morado. Es la región en donde generamos emociones, en donde generamos una proyección prácticamente de, pues, enojarnos, precisar algunas cosas que por momentos generan recuerdos y al mismo tiempo interpretaciones. Y en la aquí arriba, en verde, la corteza prefrontal, dése cuenta de algo muy interesante. No obstante a que las dos se van conectando a lo largo de la vida, la objetividad tarda más tiempo en llegar a ello. Nuestro cerebro es más emocional primero y eventualmente va tomando decisiones. Este desfase de maduración entre el límbico, emociones y la corteza prefrontal, juicio, implica claramente que todos los seres humanos a lo largo de la vida primero somos emotivos, somos por momentos extraordinariamente generadores de lo que queremos hacer y no de lo que debemos, y poco a poco va apareciendo la parte lógica congruente de la vida, la corteza prefrontal. En otras palabras, esta es la parte más inteligente de la vida y por otro lado un procesamiento de proyección.
Es decir, que cuando vamos creciendo somos más conscientes de nuestras capacidades, pero también entendemos nuestras limitaciones. Somos más conscientes de nuestra libertad y de nuestras restricciones. A lo largo de la vida, lo que va conectándose poco a poco y gradualmente es nuestra corteza prefrontal. Reiterando con esto entonces que lo último que termina a madurar es esta corteza prefrontal. En los varones esto va a lo largo de aproximadamente 21 o 22 años mujeres, 25 o 27 años hombres. Quiere decir que esta corteza prefrontal tiene un factor de madurez dependiendo de las hormonas y en consecuencia este procesamiento de madurez va mucho en relación de el género que tiene el cerebro. Entre más hormonas sexuales femeninas, el cerebro prácticamente madura más esta corteza prefrontal. Y esta corteza prefrontal entonces, en general, es consecuencia de, y tienen, ahí radican el entendimiento de la consecuencia de nuestras acciones. La corteza prefrontal predice, determina, proyecta, integra tiempos, a dónde voy, qué estoy haciendo y a lo largo de la vida este proceso, cómo lo voy proyectando. Esta actividad límbica entonces es las emociones, qué es lo que quiero, pero la corteza prefrontal es lo que debo. La lucha constante de lo que quiero, actividad límbica, la lucha constante de lo que debo, ¿dónde están mis límites? ¿Dónde está el hecho de no querer hacerlo o de limitarme para hacerlo? Corteza prefrontal. En la gran mayoría de los eventos cotidianos que tenemos en la vida, si tenemos una adecuada corteza prefrontal, esta corteza prefrontal entonces cuando se echa a andar, inhibe todo aquello que es emotivo y por momentos gana nuestra actividad lógica, congruente y objetiva. ¿Cuántas veces queremos decir una grosería? ¿Cuántas veces queremos salirnos de la norma? ¿Cuántas veces quiere usted pasarse el alto? ¿Cuántas veces quiere usted decir una majadería? La corteza prefrontal se mete e inhibe el proceso. Sin embargo, si el proceso se incrementa por parte de la amígdala cerebral, del sistema límbico, entonces poco a poco y gradualmente va quitando la actividad de la corteza prefrontal. Por lo tanto, aquí hay una dualidad muy fuerte, como si fuera un proceso de luchas, de vencidas. Si nosotros tenemos una lógica congruente, es que la corteza prefrontal está siempre presente, pero si no tenemos corteza prefrontal, entonces estamos soslayados a nuestras emociones. Por lo tanto, la corteza prefrontal es uno de los elementos que nos hace ser humanos. Las funciones cognitivas superiores se asientan aquí, demostrando claramente que lo que nos ha hecho evolucionar de todos los mamíferos es la actividad de las neuronas que están en esta corteza prefrontal. ¿A qué le llamamos funciones cerebrales superiores? A la abstracción, a la atención, a la memoria, al lenguaje, y no solamente al lenguaje escrito, sino cómo lo hablamos. La gramática y la sintaxis está en nuestra corteza prefrontal. Aptitudes de secuencias, planificación, funciones ejecutivas, y por momentos nos quedamos claro que las experiencias sensoriales también están metidas en nuestra corteza prefrontal. Quiere decir entonces que todo aquello que planificamos, todo aquello que está involucrado en aptitudes secuenciales, está claramente metido en la corteza prefrontal. Ninguna otra región del cerebro tiene este proceso, ninguna otra región está generando. Y entonces, al momento en esta charla, les tengo que decir que si bien nacemos con esta corteza prefrontal, es la última que termina en conectarse, es la última que llega como experiencia y es la última entonces que da una madurez que a lo largo de la vida genera este procesamiento. Por lo tanto, ante este punto y ante esta generación, la corteza prefrontal es fundamental para lo largo que vamos haciendo la vida. Esto es una corteza prefrontal maravillosa, increíble. Por lo tanto, la corteza prefrontal es parte fundamental de la vida del ser humano. Esto es lo que más ha evolucionado. Por lo que estoy comentando, entonces, es una de las mejores regiones cerebrales y es lo que nos ha hecho que los seres humanos tengamos una madurez tan increíble. Esta madurez de evolución es un factor maravilloso. Este factor es uno de los hechos que nos ha evolucionado a todos los seres humanos. La corteza prefrontal va madurando, va generando un proceso de activación, un proceso de madurez que hace que el cerebro prácticamente termine su madurez, pero ya cuando estamos aproximadamente en la etapa adulta. Fíjese usted, una de las etapas cerebrales más importantes que lo llevamos a lo largo de la vida es cómo esta corteza cerebral, en especial la prefrontal, va conectándose y va generando evolución y actividad específica a lo largo de la vida. Por lo tanto, esta corteza no solamente va de conexión a otras estructuras, sino de conectividad entre ellas mismas. La laminación y estructuración en células en bloque hacen que entonces el cerebro se vaya adaptando
y que esto prolongue la madurez que vamos llevando en la vida. Pero esta corteza prefrontal es producto de muchos factores hormonales. Les había yo comentado específicamente que neurotransmisores y hormonas ayudan a la madurez de esta corteza. ¿Cómo cuáles están involucrados? Habíamos comentado principalmente las hormonas sexuales, como son los estrógenos, como la progesterona y la testosterona, pero además la dopamina y la anandamida, que son neurotransmisores relacionados con factores de placer, pero para también inducir sueño, están involucrados en la madurez. La vasopresina y la oxitocina son formadores de redes neuronales específicas para mantener un adecuado aspecto de conexión neuronal. El GABA la inhibe, pero al mismo tiempo el glutamato la excita. Por lo tanto, la relación a lo largo de la vida entre GABA y glutamato con la corteza prefrontal generan esta conexión de gran especificidad. Esta corteza prefrontal es entonces lo que nos ha hecho humanos, lo que nos ha hecho evolucionar, lo que nos ha hecho prácticamente generar conexiones a lo largo de la vida. Pero ¿qué falla cuando entonces un cerebro que distorsiona y que empieza no solamente a generar aspectos negativos, o por otro lado, a generar aspectos violentos, genera en este aspecto muy importante? Esto es lo que sucede. Un individuo que puede ser un asesino serial, el principal factor que está involucrado en la modificación de la función y su estructuración es la corteza prefrontal. Hoy reconocemos que en un cerebro de un asesino, la corteza prefrontal poco a poco va disminuyendo, de tal manera que entonces empieza a tomar función de mayor actividad, de toma de decisiones, el sistema límbico. Ya no valoramos, ya no proyectamos, ya no están las funciones cerebrales superiores, ya no tenemos esa actividad secuencial y por lo tanto la corteza prefrontal poco a poco va cediendo a las compulsiones, a lo que el sistema límbico va pidiendo y por lo tanto hoy reconocemos que en un cerebro de un psicópata que está atrás, por ejemplo, de los asesinos seriales, hay una sobreactivación de la actividad de los ganglios basales y de la amígdala cerebral, generando entonces que el individuo rompa poco a poco las reglas, que genere placer al obtener de sus víctimas el sufrimiento, y nos damos cuenta de algo. Cuando la corteza prefrontal se lesiona, es muy fácil que aparezca violencia, que no podamos limitar aquellas cosas que entonces generan este proceso que a lo largo de la vida es muy difícil controlar y que no se da cuenta la persona que lo tiene. Por lo tanto, el origen de la violencia y de estructuras que por momentos socialmente no se pueden controlar, vienen con estas lesiones o alteraciones en esta corteza. Por ejemplo, un ambiente violento, una negligencia emocional, violencia física, específicamente entre los 7 y 14 años, en donde esta corteza prefrontal empieza a conectarse con las estructuras que van a generar una participación de cómo el cerebro se está comunicando con otras, como es el giro del cíngulo o la amígdala cerebral que está generando emociones o del hipocampo que está generando los recuerdos. Es evidente que es una de las etapas críticas de la vida. 7, 14 años. Si hay violencia física, si hay alteraciones neurológicas, si hay traumatismos, que esto evidentemente después de los 15, 16 pueden aparecer, pero ya no genera tantos factores en la corteza prefrontal. Trastornos genéticos pueden estar haciendo que esta corteza prefrontal esté cambiando. Por lo tanto, vean ustedes toda la diversidad de factores que pueden estar generando cambios en esta corteza prefrontal. Uno de los casos en el campo de las neurociencias que vino a darnos la evidencia de qué es lo que sucede realmente en humanos, ese fue el caso de Phineas Gage. Phineas Gage era un ferrocarrilero que por accidente, este barreno, cuando él estaba componiendo algunas, partes de la vía de ferrocarril, le pega con este barreno a un petardo, este petardo detona que el barreno prácticamente salga disparado como un proyectil. Y aquí en una reconstrucción publicado en una de las revistas prestigiosas de ciencia más grandes que Science en la década de los 90, es una, digamos, recreación del barreno, cómo prácticamente entra en su pómulo izquierdo, sale por el lóbulo frontal y ante esta condición destruye prácticamente en un 97% la corteza prefrontal. En nuestra relación se da cuenta cómo la lesión no solamente fue prefrontal, sino discretamente parietal temporal del lado izquierdo. Y entonces un individuo sin corteza prefrontal nos vino a demostrar cómo su conducta cambió. En el campo de las neurociencias nos dimos cuenta que sin corteza prefrontal se predispone entonces a la impulsividad y a la agresión.
En el caso de Phineas Gage, faltaba la conciencia de las consecuencias de una conducta inapropiada. Es decir, no existían límites, desaparecieron los límites y por lo tanto se fueron perdiendo habilidades sociales. Es un individuo que gradualmente se fue haciendo más impulsivo, era extraordinariamente distraído, frívolo, se metía en cosas que no tenía por qué estar haciendo caso y tenía una indiferencia emocional incluso a la conducta que mostraba él y de lo que le mostraban los demás. Había un incremento de la hostilidad suya y de una agresión constante a las personas que estaban a su alrededor. Un individuo que antes era totalmente la antítesis de esta descripción. Ya no tenía control de sus impulsos. Por lo tanto, Phineas Gage mostró claramente qué sucede cuando un individuo pierde su corteza prefrontal. Este accidente nos vino a mostrar que esta persona, y no obstante que artículos recientes han mostrado que se ha sobredimensionado todos estos factores, fue muy importante reconocer que el caso de Phineas Gage, como muchos casos de serendipia en las neurociencias, nos muestran la importancia de la corteza prefrontal en muchos de estos factores. ¿Por qué la corteza prefrontal se pierde? Generamos individuos antisociales, generamos aspectos que no podemos controlar. Hoy reconocemos que hay una disminución del 11% de la sustancia gris de la corteza prefrontal con respecto a individuos que son violentos. Y nos damos cuenta que no solamente debe de haber una lesión, sino simplemente la velocidad de comunicación de las áreas que tiene la corteza prefrontal. Y nos damos cuenta que hay una relación de prácticamente el 14% en adicciones y en pacientes con alteraciones psiquiátricas que empeoran en condiciones de una corteza prefrontal no bien conectada. Estudios en la década de los 90 y en el año 2000, después del año 2000, quedó muy claro que cuando se hacen estudios en asesinos seriales, uno de los aspectos fundamentales es que desaparece prácticamente la actividad de la corteza prefrontal. Ted Bundy, John Gacy, la gran mayoría de estos individuos que permitieron hacerles estudios, primero por captura de glucosa radioactiva y eventualmente con resonancias magnéticas, mostraron algo muy importante. No hay corteza prefrontal en estos individuos y por lo tanto no hay control de su conducta. Al no haber un control de la conducta, al no existir una actividad de la corteza prefrontal, estos individuos atacan a sangre fría, no tienen control de sus, digamos, impulsos y paulatinamente van perdiendo esta condición de una manera muy fuerte. Hoy lo vemos. Hay una sobreactivación de la amígdala cerebral con una inactividad de la corteza prefrontal. Y al no tener actividad de la corteza prefrontal, quedamos soslayados a la actividad de la amígdala y un cerebro pierde estos límites. Un individuo que normalmente le enseñamos los límites y que le decimos cuáles serían las consecuencias de lo que podía pasar y que toma la decisión de no hacerlo, un individuo psicópata no lo hace, interpreta inadecuadamente y todo lo ve como un riesgo, incluso se adelanta muchísimo a muchos de los eventos, pero siempre a favor de él, sesgando de lo que él quiere y cómo lo quiere. Es así que entonces, cuando se hizo estudios específicos, por ejemplo, en estudios de la corteza prefrontal de, por ejemplo, John Gacy, de Charles Manson y de Ted Bundy, tenían un punto en común: la actividad y la captura de la corteza cerebral por parte de los aspectos bien diferenciados de lo que era estos asesinos seriales. Era una corteza prefrontal prácticamente inhibida en forma constante, no funcional y que marcaba un acto de violencia de manera pues prácticamente crónica. Los tres, sin excepción, por mostrar los más significativos, tuvieron en común una infancia complicada, acompañada de violencia, de abandono, de manipulación y de mentiras, que evolucionó paulatinamente en una adolescencia distorsionada, completamente, digamos, marcada por la violencia, que fueron poco a poco entregándose a la muerte primero de animales, como podían ser insectos, y eventualmente esto evolucionó a matar mascotas o animales y mamíferos más grandes, hasta terminar por matar a individuos que poco a poco y gradualmente fueron manifestando la sensación y la necesidad de hacerlo para cumplir ciertos aspectos que su sistema límbico mostraba. Sin corteza prefrontal, entonces, esto se manifestaba. Y un dato característico: son individuos que, no obstante a que existe un mito en donde decían que tenían una inteligencia superior a la promedio, no lo eran así. Y que por otro lado había una relación muy importante con el detonante que pueden generar las adicciones y las drogas. Si algo hace también que esta corteza prefrontal se vaya, es el abuso de sustancias farmacológicas que poco a poco y gradualmente hacen que el individuo deje de controlar
adecuadamente su corteza prefrontal. Esta parte de las neurociencias vino entonces a darnos a entender que los asesinos seriales tenían esta proclividad a no funcionar su corteza prefrontal y todo el mundo estaba volteando diciendo, claro, los asesinos seriales, los individuos psicópatas tienen el origen en una parte de su vida. El mal cuidado, una mala interpretación, una infancia acompañada de tantos problemas puede llegar a eso y todo el mundo está contento. Sin embargo, Bennet Omalu viaja a Estados Unidos empezando el 2000. Y él, un médico venido de África, ubicado en la ciudad de Pittsburgh, Pensilvania, trabajando específicamente en una actividad forense, buscando específicamente algunas anomalías cardiovasculares, vino a cobrar algo muy importante y en esta charla quisiera yo compartirles esta historia que es muy personal y muy cercana. Bennet Omalu le tocó estudiar el cerebro de Mike Webster, uno de los jugadores íconos de los Acereros de Pittsburgh, un equipo de fútbol americano insigne, de un equipo exitoso, maravilloso, de una trayectoria increíble. Mike Webster es uno de los jugadores que más recibían golpes, por cuya posición, estoy hablando de la década de los 70, estaba favorecida para eso. Él es el que le otorga el balón al mariscal de campo para que inicie la jugada ofensiva. Durante toda la carrera de Mike Webster, se hizo un análisis de que Mike Webster, durante los prácticamente 11 años que trabajó con los Acereros de Pittsburgh, recibió entre 12.500 a 14.000 golpes durante estos años. Y poco a poco se entendió que el reconocimiento de los golpes en la cabeza podían tener impacto sobre las conductas. Estoy hablando que los estudios de los asesinos seriales prácticamente empezaron entre 1983 a 1995. Y ahora déjeme citar que Bennet Omalu llega a la universidad, bueno, en este caso al CMU, al University Pittsburgh Center, en el año 2000. Mike Webster tuvo algunos datos específicos antes de quitarse la vida. Él vivía ya prácticamente solo en su camioneta en las calles de Pittsburgh. Era un homeless, era un individuo que pocos ya lo reconocían, porque 30 años antes era uno de los más conocidos, pero eventualmente, como todo sucede en la vida, va cambiando. Y entonces vendió todo. Era un individuo que comía de lo que encontraba en la calle y subsistía con lo que algunas personas le podían dar, incluyendo a sus compañeros. Tuvo datos característicos: depresión, apatía, conductas impulsivas, muy relacionado con algunas drogas, porque abusaba de sustancias, no solamente de alcohol, sino drogas prohibidas. Dificultades para su pensamiento, no resolvía problemas y poco a poco se le fueron olvidando cosas. Tal vez el caso de Mike Webster para Bennet Omalu hubiera sido uno más. Mike Webster terminó su vida y al hacer la necropsia, Bennet Omalu le llamó poderosamente la atención que su cerebro estaba discretamente los ventrículos laterales más grandes de lo normal. Al protocolizarlo, se da cuenta que prácticamente 7 meses después, otro jugador de los Acereros de Pittsburgh tiene prácticamente las mismas situaciones, nada más que él, sin vivir en este estado prácticamente de soledad, en donde también había depresión, apatía, abuso de sustancias, dificultad para tragar, la demencia. Y entonces Mike Webster el caso de Mike Webster empieza a sonar y Bennet Omalu se da cuenta de algo muy interesante. Jugadores de fútbol americano lo empieza poco a poco a protocolizar, hace estudios en jugadores de fútbol, soccer y de boxeadores para darse cuenta y entonces hace cortes histológicos para definir que hay un factor muy importante. Hay una lesión específica de muerte celular, de separación de los somas, de los axones, y a él lo bautizó como encefalopatía traumática crónica. Lo publica y prácticamente la NFL se le viene encima, recibe amenazas, pero ese estudio, con un rigor científico,
prácticamente lo protocoliza y hace que todos vean que estos golpes inciden prácticamente sobre la corteza prefrontal. La aceleración y desaceleración que puede recibir un sistema nervioso central con los golpes que se dan dentro del cráneo, el daño más grande que puede recibirse es en la corteza prefrontal. Y lo que vino prácticamente a descargar todo este proceso, a cambiar las reglas, a modificar aún y proteger más a los jugadores, fue el caso de Aaron Hernández. Aaron Hernández, otro jugador de la NFL, exitosísimo, ya mediatizado el proceso, de uno de los equipos más importantes y que la NFL se ha encargado prácticamente en borrar. Este individuo mató a 3 personas de origen puertorriqueño. Este receptor de los Patriotas de Nueva Inglaterra lo tenía todo. Tenía fama, dinero, una familia, tenía todo un proceso que a nivel social podemos pensar, ¿cómo es posible que un individuo teniéndolo todo sea para él muy fácil disparar y quitarle la vida a alguien? Y no solamente eso, el detonante. Un individuo que, si bien no había tenido mucha violencia en su adolescencia y su infancia, un poco difícil tal vez en algunos momentos, los mismos visores del equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra se dieron cuenta que no tenía un perfil para el equipo y aún así se lo llevaron y jugó. Gana un Super Bowl y después de cometer los asesinatos es llevado a cárcel, se le somete a juicio, se le encuentra culpable y se suicida. Y en la cárcel, el estudio de su cerebro vuelve a mostrarnos la encefalopatía traumática crónica. Sin corteza prefrontal, los organismos perdemos la objetividad, los límites. Este hombre que lo tuvo todo no podía controlar ni su ira, ni su enojo, ni su violencia. Aún teniendo todos los aspectos para poder ser exitoso, este hombre se comportó como un asesino serial. La importancia de una corteza prefrontal y de un proceso entre el cual a mayor corteza prefrontal podemos los seres humanos ser más sociables y tener factores biológicos de retención, pero al mismo tiempo de comportarnos socialmente y de manera adecuada. Nuevamente vuelve a aparecer este proceso de un incremento en el tamaño de los ventrículos laterales y de una lesión netamente sobre la corteza prefrontal y sobre otras regiones, pero específicamente sobre esta corteza prefrontal. El fútbol americano nos volvió a dar y nos volvió a mostrar que el cerebro tiene una capacidad también muy limitada de recibir golpes y que un constante golpeteo puede inducir cambios como si hubiéramos estado entre los 7 y 14 años recibiendo todo un proceso anómalo, social y psicológico que puede generar también patrones. Sin embargo, el traumatismo nos muestra que la conducta y los procesos a lo largo de la vida también pueden modificarse. Por lo tanto, esta corteza prefrontal es la antítesis de la psicopatía, pero también entonces su poco funcionamiento y ante esta situación son individuos que pueden llegar a tener pues prácticamente un placer fuerte por generar dolor, sufrimiento a las personas. De esta manera entonces se complementan estudios tanto de Ted Bundy como Jim Gacy, Jan Brady, ¿sí? Y se encuentra prácticamente que en el 80%, 87% de los casos de los asesinos seriales hay lesiones en la corteza prefrontal. De tal manera que hoy en el campo de las neurociencias, así como hoy empecé platicándoles de la maravilla que es nuestra corteza prefrontal, que nos hace inteligentes, que están las funciones cerebrales superiores, que están las memorias implícitas a corto plazo y que nos permiten ser los seres humanos tan evolucionados que somos y tomar decisiones, 2160 decisiones de manera constante. Sin ella, el cerebro entonces empieza a distorsionar y a generar conductas en el cual estos individuos pueden ser depredadores de su propia especie. Un cerebro maravilloso, un cerebro al cual le debemos ahora entender que es una de las específicamente estructuras sobre las cuales tenemos que cuidar mucho nuestra corteza prefrontal. Hoy lo sabemos, a mayor corteza prefrontal, un mejor control de las emociones, una mejor funcionalidad, pero que entender que esta etapa crítica específica se encuentra entre los 7 y 14 años. No olvidar este proceso
porque nuestra población vulnerable y nuestro proceso de conectividad que empieza en la adolescencia y que culmina a 21, 22 años en las mujeres, 26, 27 años en los varones, es lo que nos va a hacer de gran diferencia con respecto a otros individuos, con respecto a otras especies. Deberíamos cuidar mucho más y estar completamente convencidos que es nuestra corteza prefrontal la que nos permite estar prácticamente atendiendo todo esto. Y finalmente, si todo está bien, ¿por qué la corteza prefrontal es el sustrato de algunas alteraciones como la esquizofrenia? Basta entonces entender que cuando hay esquizofrenia, la corteza prefrontal recibe una gran cantidad de dopamina y disminuye su activación. Por eso en un paciente con esquizofrenia el común denominador son las alucinaciones visuales o auditivas. Aquí el exceso de dopamina genera una muerte neuronal progresiva y poco a poco empiezan a perder este control de la corteza prefrontal. Y habrá entonces que entender que el marcado de la esquizofrenia no es igual para todos, así como la profundidad y la expresión de muchos de los síntomas que se tienen. Es la corteza prefrontal entonces una de las estructuras cerebrales más evolucionadas, más enigmáticas y al mismo tiempo es la que está prácticamente haciendo unas conexiones sociales. El mismo sitio en donde se encuentran nuestros límites y nuestra actividad constante de ser individuos sociales, que ayudan, proactivos, prosociales, es el mismo sitio que si no existe su función, que si desaparece, nos puede convertir en las peores versiones de nosotros mismos. Basta entonces entender que nuestra corteza prefrontal es fundamental. Es el producto de la evolución de los 4,000 millones de años que llevamos en este planeta evolucionando cerebros y es una de las cortezas mejor conectadas y al mismo tiempo más vulnerables, como ya se dieron cuenta ustedes, ante un proceso de violencia, de traumatismos o de cambios bioquímicos a nivel cerebral. Yo soy Eduardo Calixto, les agradezco muchísimo su atención. Esta conferencia es con muchísimo gusto. Para mí ha sido todo un honor poder haber estado platicando con ustedes. Si ustedes tienen alguna duda o algo para platicar, con todo gusto lo podemos responder. Es para mí, de verdad, un verdadero privilegio haber platicado el día de hoy con ustedes. Muchísimas gracias.